¿Hay algo imposible para Dios? ¿Será que la Biblia todavía tiene poder para transformar, impactar y cambiar la vida de las personas? ¿Será que la Biblia todavía puede cambiar tu vida? La respuesta en el programa de hoy de Aprendamos con Gozo. Saludos apreciados amigos del Gozo, les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Bienvenidos una vez más, cada uno de ustedes de diferentes partes del mundo que están con nosotros a nuestro programa Aprendamos con Gozo. Para mí es un privilegio poder llegar hasta tu hogar, a tu teléfono inteligente, a tu dispositivo celular, a tu televisor allí en la sala y la comodidad de tu hogar para poder compartir contigo palabras de esperanza. Y como siempre, me acompaña en esta tercera temporada mi amigo del Gozo, el pastor Cristian Valerio de Jesús. Bienvenido, Amén. pastor. Gracias, pastor. Es un gozo y una alegría compartir esta serie de estudios, no solamente contigo, sino también con toda la audiencia que se conecta con nosotros a través de las redes sociales. ¿Sabe? Una de las cosas que me impresiona de la palabra de Dios es cómo la palabra de Dios se mantiene durante todo el tiempo. O sea, hay gente en el tiempo de la Reforma que leyó la palabra de Dios y fue impactado por la palabra de Dios. Hay personas en el pueblo judío que leyó la palabra de Dios y fue impresionado y animado por la palabra de Dios. Sí. Hay personas de la generación de los boomers que leyeron la palabra de Dios y fueron bendecidos por la palabra de Dios. Los millennials fueron bendecidos por la palabra de Dios y uno se pregunta, ¿y será que la generación Z podrá encontrar esperanza en la palabra de Dios? Y encontramos que ellos también han encontrado sabor en la palabra de Dios y la palabra de Dios ha hecho un reavivamiento, un cambio, una transformación en su vida. Pero muchas personas piensan, bueno, es que yo estoy tan lejos de Dios. Si usted supiera, esa es la palabrita, si usted supiera, pastor, hasta dónde yo he descendido, ¿será que la palabra de Dios puede marcar la diferencia en la vida mía? Claro, definitivamente. Si alcanzó todas esas generaciones en el pasado, todavía tiene el poder para alcanzar las generaciones de hoy también. Es lo que dice el profeta Isaías, ¿no? La flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el efecto que tuvo en aquel tiempo también lo tiene ahora. Lo único que se necesita es la disposición de que la palabra de Dios haga efecto en nuestras vidas. Entonces, el libro de Salmos en el capítulo 119, vamos a comenzar con ese texto bíblico, el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que yo noto en el texto bíblico es una determinación, una decisión, una acción del lector de hacer que la palabra de Dios pase de la teoría a la práctica. Correcto. Porque yo conozco mucha gente, creo que lo mencionamos en unas lecciones pasadas, que se sabe de memoria el Salmo 23, pero de memoria. Y tú, es más, hasta lo dice en forma de prosa y poesía, muy bonito. Sí. Pero cuando tú le preguntas si conoce al pastor del Salmo, ay, madre mía. Es como cuando decía la profesora de matemáticas, decía, te quemaste en el examen. Exacto. Entonces, el verso nos deja saber a nosotros que para pasar de la teoría a la práctica con el texto bíblico, yo tengo que determinar que el texto bíblico comience a hacer un trabajo en mí. Correcto. Estar dispuesto no solamente a tener el conocimiento, sino permitir que la palabra de Dios haga un efecto de forma positiva. Cuando el salmista dice, en mi corazón he guardado, está diciendo, estoy dispuesto a que la palabra de Dios no solamente se convierta en un libro de lectura, sino en un libro que transforme el carácter de la persona, que transforme el pensamiento de la persona, que transforme la conducta de la persona, y no simple y llanamente una lectura superficial para tener la información. Entonces, vamos a hablar hoy de 5 pasos. 5 pasos, y esto es para novatos. Novatos que no son especialistas en la Biblia, pero que quieren comenzar a leer la Biblia y que quieren que la Biblia comience a hacer cambios en ellos, como ha hecho en otras personas,
Por cierto, ¿ha hecho la Biblia algún cambio en ti? Claro que sí. Jamás ni nunca No, no. soy lo que era. Pues yo pensaba que tú ibas a dudar, como decir, déjame pensarlo. Entonces, la Biblia ha hecho cambios en mí. Entonces, vamos a ver cuáles son los 5 pasos que yo debo dar como persona, como lector, para que la Biblia comience a hacer una transformación en la vida mía. Ujú. Y comencemos con el paso más sencillo. Solo la palabra de Dios. Así es. ¿Qué queremos decir con esto, amigo? Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, pero también a leer libros de autosuperación, cuando usted comienza a leer la palabra de Dios y comienza a leer libros de meditación, cuando usted comienza a leer la palabra de Dios y comienza también a competir con otras lecturas a la palabra de Dios, usted no va bien. Mm. Yo tengo que tener la seguridad de que cualquier consejo en cualquier área de la vida que yo necesite, yo tengo que ir solamente a la palabra de Dios. O sea, yo tengo que determinar que no es la Biblia y lo que diga un predicador en las redes sociales, que no es la Biblia y lo que diga mi consejero mental, no es la Biblia y lo que diga mi consejero matrimonial. Yo tengo que tomar la determinación de, como dijo el salmista, de guardar la Biblia en mi corazón y que la Biblia sea la que determine los cambios intrínsecos que debe haber en mi vida personal. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando uno lee un libro de cualquier persona, de cualquier autor, uno está leyendo el pensamiento, las ideas, las intenciones, Y las conclusiones. exacto, a las conclusiones y lo que espera ese escritor a que nosotros lleguemos con su lectura. Es decir, de alguna forma quiere provocar un impacto, quiere provocar un cambio, por lo tanto debo ser cuidadoso qué leo, qué voy a leer y a qué le voy a dar prioridad. Por lo tanto, la Biblia, pues, de la misma forma, no la vemos simple y llanamente como la palabra de Dios, sino como la palabra encarnada, porque me enseña, me guía y me lleva a la persona que va a hacer el cambio directo en mi corazón y en mi vida. Por lo tanto, la Biblia debe estar por encima de cualquier otro libro y de cualquier otro pensamiento secular que trate de moldear o cambiar el carácter del ser humano. Vamos a meterle fuego a esta conversación. Ujú. Porque mucha gente me ha preguntado a mí lo siguiente. Elena White Mm. y sus escritos son más importantes que la Biblia. Porque mucha gente me dice, bueno, pastor, porque yo escucho que solamente hablan de Elena White y no hablan de la Biblia. ¿Es Elena White más importante que la Biblia? Y la otra pregunta es, ¿qué dijo Elena White sobre la Biblia? Ya. Vamos a poner a calentar la cosa. Ella misma dijo, bueno, ella misma guía a la Biblia y los escritos de ella es para que nosotros nos acerquemos más a la Biblia. Uno va a notar, por ejemplo, el proceso de Dios. Cuando Dios comenzó en función del pueblo y la nación, Dios quería ser directamente el profeta del pueblo, el rey del pueblo, el Dios del pueblo. No quería mediador, intercesor de por medio, Ni mensajero. ni mensajero. Pero el pueblo comenzó a alejarse y alejarse y alejarse, y Dios tuvo que valerse de otros medios para poder comunicarse con el pueblo. El pueblo estaba tan lejos de Dios que Dios tuvo que buscar otras formas para tratar de acercarse más al pueblo. Y por eso pues vienen los profetas, vienen los medios que Dios utiliza para acercarse al pueblo. Elena White es una de esas, podríamos decir, de esos instrumentos que Dios utilizó en un momento preciso cuando el pueblo se estaba desviando completamente de los principios divinos y se estaba olvidando de las escrituras. Pues allí Dios la usa de una forma poderosa para que nosotros volvamos a las escrituras. No es para que sustituyamos la Biblia por el espíritu de profecía o por los escritos de Elena White, sino más bien para que nosotros volvamos a los escritos de la Biblia y podamos resaltar lo que es la palabra de Dios que se había olvidado en esos tiempos específicos. Ella dijo tranquilita, sí, sin que le temblara la mano. Ella dijo, yo soy la luz menor. Correcto. Que lleva a la luz mayor. Así y es. la luz mayor es la palabra de Dios. Y en cada temporada los profetas fueron eso. O sea, Sí. ningún profeta quiso sustituir a Dios porque entendían que eran mensajeros del Señor. Así y ella es. misma le encantaba que le dijeran mensajera del Señor. O sea, como dijéramos en Dominicana, la muchacha mandado. Y ella era esa mujer, esa profeta de Dios que traía ese mensaje, pero que nunca quiso quitarle el brillo y el lugar que le correspondía a Dios ni a su libro sagrado. Jamás, exacto. ¿Sabe Así que es. John Wycliffe, tú sabes que él
comenzó a traducir la Biblia Ujú. y entonces eso era ilegal en ese tiempo Sí. y en el Y tiempo penado. sí, en el tiempo de la Reforma. Y a él lo sentenciaron como hereje y lo sentenciaron a muerte. Y a mí me encanta lo que él dijo. Él dijo, ¿contra quién piensan ustedes que están peleando? Un viejito de 80 años. Él dice, ¿ustedes creen que es contra un anciano ya que se está muriendo? Mm, Él dijo, ustedes están peleando contra la verdad. ujú. Y eso realmente es la palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos amigos, es la verdad. Nosotros volvemos y recalcamos que la Biblia dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la Ujú. verdad te libertará. Te libertará de tu situación financiera, te libertará de tu situación de depresión, te libertará de tus pensamientos negativos, te libertará de esa vida de fracaso que has llevado, te libertará de las situaciones que has experimentado y cómo tu pasado sigue siendo presente. Solamente la verdad que es la Biblia es el que puede hacer el cambio en la vida de nosotros. Número uno. Ahora, número dos, el segundo paso que nosotros debemos dar si queremos que la Biblia haga un cambio en nosotros es compartir la Biblia. Correcto. Yo veo mucha gente que son especialistas, ellos y la Biblia. Mm. Y ellos se dan, dicen allá, una hartura con J. Se dan una hartura de Biblia. Y ay, que me aprendí este texto y me aprendí el Salmo 119 de memoria y todo me lo sé yo. Pero no le han dicho un versículo de memoria a nadie. No han posteado nada en sus redes sociales sobre la Biblia. Entonces, la Biblia es como una lluvia que viene, pasa por tu terreno, Ujú. moja el terreno tuyo, pero quiere también mojar el terreno del vecino y quiere que tú seas esa bendición. Por lo tanto, el segundo paso que nosotros debemos dar para que la Biblia haga un cambio en nosotros fue lo que me enseñó la clase, la maestra de piano. La maestra de piano me dijo a mí, el que enseña aprende dos veces. Así es. Entonces debemos nosotros ahora, el segundo paso es transmitir la palabra de Dios. Yo creo que hay una secuencia específicamente de una cosa a la otra. La palabra de Dios debe producir un efecto en el corazón del ser humano. Ujú. Y si la palabra de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios y no la compartimos, eso indica que todavía no ha producido el efecto que debe producir. Hmm. Porque la palabra de Dios dice, hablando de la fe, por ejemplo, para traer un ejemplo, dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír Ujú. y el oír la palabra de Dios. Pero la fe no es una fe inactiva, es una Correcto. fe que obra. Y entonces cuando vemos la definición de fe, por ejemplo, en Hebreos 1, en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza, la convicción de lo que se cree, de lo que esperamos, que no se ve. Pero cuando uno ve la lista de todos esos héroes de la fe, definiendo lo que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios, todos esos hombres hicieron alguna cosa impactante en la vida. Ujú. Por ejemplo, Noé construyó un arca, pero Noé no construyó un arca porque quiso construir un arca. No, Dios le dijo, Digo, va a para que lo venir, pongan en los récords Guinness. ven a entender, Dios dijo, va a venir un diluvio, va a venir una catástrofe, tú debes advertir al mundo. Y aquí está el recurso, debe construir el arca para que todo aquel que escuche, pues venga. Entonces, Noé tiene fe. ¿Por qué tiene fe? Porque creyó en la palabra de Dios, pero no solamente creyó en la palabra de Dios, sino que la llevó a la acción. Ujú. Noé no se inventó el arca, construyó el arca porque Dios le dijo que Ujú. construyera el arca. Y entonces cada uno de esos héroes de la fe, uno ve que hay palabra de Dios, fe, acción, palabra de Dios, fe, acción. No es palabra de Dios y se quedó estancada. Ujú. La palabra de Dios no es un lago, es un río que corre. Correcto. Por lo tanto, cuando llega la palabra de Dios, produce fe. Porque dice Pablo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios produce fe, ahora debe haber una acción. Y la acción es compartir lo que ya Dios te dio, lo que Dios te dijo, que tú debes compartir con el pueblo y no quedarte con eso No, estancado. y no es difícil compartir la No. palabra de Dios, porque la gente dice, bueno, pastor, es que yo no soy teólogo. Mire, voy a presentarle dos detalles sencillos. No hay forma ahora más fácil y efectiva de compartir la palabra de Dios que a través de las redes sociales. Cristian, óyeme bien, hay un solo botoncito. Tú dices, bueno, es que yo no soy pastor, yo no soy teólogo, me da miedo compartir la palabra de Dios. Te lo aceptamos sin ningún problema. Vamos a dar por cierto que es así y que tú estás estancado allí. Pero tú viste en las redes sociales un sermón del pastor Valerio, que por cierto, sígalo en sus redes sociales. Viste un sermón del pastor Valerio. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Debajo del sermón del pastor hay un solo botón que dice compartir. Mm. Inmediatamente
tú le das a ese botón que dice compartir, los 5,000 seguidores que tú tienes, por ejemplo, en tu red de Facebook, automáticamente van a recibir todos el enlace del sermón del pastor. ¿Cuándo lo hubiese puesto Dios tan fácil en el pasado? No, ahora es el momento más fácil. Número 1. Número 2. Cuando la palabra de Dios viene por el oír y tú oyes la palabra de Dios y la palabra de Dios crea una transformación en ti, no tienes ni siquiera que aprenderte versículo de memoria. No tienes ni siquiera que aprenderte la historia bíblica. No tienes que buscar la raíz hebrea o la raíz griega o la raíz en arameo del texto bíblico. Lo único que tienes que hacer es dile a la gente el cambio que la Biblia hizo en ti. Amén. Porque la Biblia dice que es por testimonio que la gente va a llegar a Jesús. No es por los versículos de memoria que te sabes, no es por la forma bonita que tú llevas el texto bíblico, es solamente por tu experiencia. Lo que la Biblia hizo en mí. Bueno, señores, ustedes sabían que yo me fumaba 4 cajas de cigarrillo antes. Oh, y te fumaba 4 cigarrillos. ¿Y cuánto te fuma ahora? Mira, muchacho, pues yo dejé el cigarrillo hace 5 meses. Pero ¿y cómo fue que dejaste los cigarrillos? ¿A dónde fue que fuiste? ¿A Hogares Crea para que hiciera el cambio de ti? No, leí que la Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. Amén. Y eso hizo el cambio en mí. Con tú contar esa historia, óyeme bien, ni siquiera lo está contando. Ni siquiera tú lo estás contando como un sermón. Tú lo estás contando como un chisme que tú estás compartiendo. Correcto, correcto. Y eso ya crea el cambio en la vida del ser humano. Jesús nos dio bastantes ejemplos en esa dirección. Cada vez que él sanaba, decía, no, ve a lo tuyo y cuéntales lo que ha pasado contigo. Es decir, el compartir la palabra del Señor es simple y llanamente compartir la experiencia de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios, la bendición que Dios me dio, de dónde Dios me sacó, cómo Dios me transformó, cómo Dios contestó una oración específica. Es decir, es bien sencillo, es bien fácil. Y lo que nosotros más tenemos hoy día son gente necesitadas de escuchar la palabra de Dios. Gente necesitada de esperanza, de una nueva luz, de algo que le traiga ese gusto de vida, de decir, bueno, el eslogan suyo, no todo está perdido. Ahí está. Míralo ahí, en la tacita, señores, miren la tacita de nosotros, no todo está perdido. Esto es cortesía de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. ¿Oíste? Amén, Así que amén. ahí está la tacita del gozo. Oye bien, mira lo lindo de Jesús. Jesús sana un ciego y no le dice al ciego, ve y dile al mundo lo que hice. Le dice, mira, no diga nada. Quédate callado. Quédate callado. Y digo, pero Jesús, pero venga acá. Cuando ese hombre venga, que venía tambaleando y tumbando los libros y tumbando cosas y chocando con la mesa en la sala, y ahora venga como un turista por su casa, Sí. él no tiene que decir nada. Solamente con verlo. Y ya, y cuando le pregunte, muchacho, ¿qué te pasó? Solamente di esta frase, me encontré con Jesús. Amén. Amén. En el caso de hoy, me encontré con su palabra. Amén. E hizo el cambio en mí. Amén. Familia, el tercer paso, Cristian, que debemos tomar en cuenta nosotros al encontrarnos con la palabra de Dios, para mí este paso número 3 es muy importante. Porque la falta de este paso número 3 Creo que el más importante. es el que ha creado los líos más grandes con la Biblia. Y el paso 3 es, lee la Biblia iluminado por el Espíritu Santo. Así es. Porque cuando yo estoy iluminado por el Espíritu Santo, no voy a encontrar justificación para mi pecado en la Biblia. No voy a interpretar erróneamente la Biblia. No voy a usar la Biblia para ajustársela a otro, sino para ajustármela a mí. ¿Por qué es importante hoy que nuestros amigos puedan entender la importancia del Espíritu Santo, de ser iluminado por el Espíritu Santo, de ser guiado por el Espíritu Santo, de ser impactado por el Espíritu Santo al abrir la palabra de Dios? ¿Qué más beneficioso para uno trabajar o leer un libro con la presencia del autor del libro? Sí, señor. Yo no fui el que lo escribí, yo no entiendo las conexiones, el porqué de algunas cosas específicas allí, pero si tengo la persona que lo escribió, que lo inspiró, la persona que fue el autor por excelencia del libro, pues yo no tengo problema con entender todo lo que está allí, no tengo problema con estudiarlo, aplicarlo y entender cuál es el mensaje detrás del texto que yo estoy leyendo. Porque muchas veces lo que yo leo no es lo que está diciendo el texto. Es correcto. Y entonces eso crea confusión. Hoy día hay
miles de religiones y de iglesias y todo por una interpretación del texto bíblico. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el autor, para que Él sea el que nos ilumine y no que nos ilumine la mente humana o el prejuicio humano o lo que yo quiero, porque a veces nosotros, hay dos palabras en griego, una es exégesis, que forma parte de la hermenéutica, de la alta interpretación del texto bíblico, y la otra es iexégesis. Entonces, la exégesis es sacar la enseñanza de la Biblia, lo que el autor quiso decir, lo que el Espíritu Santo inspiró para que yo lo entienda y sea algo eficaz para mi vida hoy, para que lo pueda aplicar. Pero exégesis es lo contrario, es yo meter mi pensamiento a la Biblia, es yo hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que ella diga. No aceptar lo que ella dice, sino más bien yo forzar el texto bíblico para que el texto bíblico se acomode a mi pensamiento y que defienda lo que yo pienso. No yo defender la Biblia, sino que la Biblia me defienda a mí. Y esa es la parte peligrosa. No comete el error de mi papá. Mi papá le dice, Señor, mira, háblame a través de la Biblia. Y abre la Biblia así, donde caiga. Y la vista se le va a un texto bíblico que dice, y Judas se ahorcó. Dice, no, espérate, Señor, así no. Dice, háblame, Señor. Y vuelve y abre la Biblia. Y se encuentra con el texto que dice, ve tú y haz lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte de nosotros querer que el texto diga cosas que realmente no tiene que decir. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26 dice, el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Así que el Señor está prometiendo y diciendo, no es con tu inteligencia, ¿será que lo puedo decir? No es con tu degree, no es con tu maestría, no es con tu doctorado, es con el Espíritu Santo. Amén, amén. Y lo interesante es que Juan menciona dos cosas específicas de la función del Espíritu Santo. Primero, va a enseñar, va a enseñar. Cuando nosotros nos dejamos enseñar, porque hay personas que no quieren dejarse enseñar, como obviamente la Biblia lo presenta. Y lo segundo es que nos recordará. Pero el primer proceso, antes de recordarnos, tiene que enseñar. nos va a enseñar. Y para enseñarnos, nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir la enseñanza. El problema es que muchas veces nosotros huimos de las enseñanzas de la palabra de Dios porque no estamos dispuestos a cambiar. Entonces, aquella persona que no está dispuesto a someter sus gustos, sus placeres, sus decisiones, su voluntad, sus decisiones específicas del futuro del mañana, el que no está dispuesto a eso, nunca la Biblia va a hacer un efecto. El Espíritu Santo no lo va a guiar, no le va a enseñar, no porque no tenga el poder para, sino más bien porque el recipiente o el enseñado no quiere ser enseñado. Hay una palabra que tú utilizaste ahora, que es una palabra complicada, ponla en el área que tú quieras. Óyeme, en el área que tú quieras, la gente repele esa palabra. La gente le incomoda esa palabra. La gente no se ajusta a esa palabra. Y la palabra es someterse. Sí. Yo le dije, Menchi, sométase. Una vez me abrió los ojos. De una vez. Pero cuando ella me dice, mire, sométase usted, también al abrir los ojos. Es complicado para uno someterse porque uno quiere vivir a su voluntad, hacer lo que a uno le dé la gana, que nadie me esté diciendo nada. Por eso mucha gente no quiere ir a la iglesia, porque no quiere encontrarse con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te da libertad, pero te da libertad bajo un sometimiento al Espíritu de Dios. Correcto. Por eso, segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, o sea, entienda esto, querido amigo, dice el texto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, aquí nadie es el dueño de este copyright, nadie es el dueño de los derechos de autor, nadie puede ponerle o quitarle a la palabra de Dios, número uno, porque nunca la profecía, dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Como pastor, a mí siempre me da un sustico antes de subir a predicar. No siento que es nervios, porque ya uno ha estado tanto tiempo, imagínate, 25 años predicando, que ya el púlpito es parte como de un cuarto más de la casa. Ya uno se siente en confianza predicando allí y eso es parte de la peligrosa. Porque uno siente que ya con la experiencia
ya uno puede decir Domina. lo que da la gana y puede dominar y que no, y que yo conozco el texto y que yo conozco la exégesis y todo eso. Pero el sustico que me da a mí es siempre, Señor, dame la oportunidad de cumplir responsablemente tu palabra. Mm. De no ponerle, de no quitarle, de no hacer que la Biblia diga cosas basado en lo que a mí me conviene o basado en la situación que le conviene a los hermanos de la iglesia. Permíteme ser transparente con la Biblia y presentarla indiscutiblemente, siendo yo usado e inspirado y guiado y controlado y sometido Amén. al Amén. Espíritu Santo. Yo tuve un profesor, tremendo profesor, que en paz descanse, que él decía, ah, siempre, siempre piensas en que si quieres tener éxito en este ministerio, debes ir siempre detrás de la cruz. Que la cruz vaya delante y tú detrás. En pocas palabras, permite que Jesús sea el que sea mostrado en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú digas. Escóndete detrás y Sí. déjalo a él al frente. Que en paz descanse el profesor, ya murió, pero tremenda enseñanza. Yo creo que todos debiéramos hacer eso, ¿no? Dejar que Dios esté al frente y nosotros siempre detrás de él. ¿Sabe? Y el cuarto paso que nosotros deberíamos dar y entender, este tanto no es darlo, es entenderlo, y es que solo Cristo, solo su gracia. Mm. Y hay una realidad en Romanos 6:23. A mí me impresiona mucho cuando uno ve que Jesús ocupó el lugar que a mí me tocaba. Mm. Cuando yo prediqué sobre José de Arimatea, de que el Señor ocupó la tumba de José, esa pudo haber sido la tumba mía. Sí. Cuando Menchi y yo fuimos a Jerusalén y pudimos entrar juntos a la tumba, impresiona. Porque el único pensamiento, yo entiendo que te pasa por la mente es que ahí debía estar yo. Sí. Y cuando yo entiendo la gracia de Dios, Mm. como dice Romanos 6:23, óyeme, la paga del pecado, o sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Cuando uno se detiene hasta ahí, mi hermano, ahí no hay esperanza. Es crítico. O sea, usted no va para ninguna parte. Y era lo que nos tocaba. Solamente Cristo y su gracia fue el que añadió el resto de la historia a ese texto bíblico de Romanos 6:23. Porque mis malas decisiones, mis fracasos, mis situaciones, mi pecado, la vida rebelde que yo he hecho, Romanos 6:23 es lo que me toca y lo que te toca. Mm. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y extiende sus brazos de este a oeste a favor de nosotros, entonces Él esos tres puntos, ese punto final, Él lo pone ahora como un punto y seguido. Mm. Y Él dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es gracia y vida eterna en Jesús. Eso es glorioso, maravilloso. Cuando nosotros conectamos eso con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Uno dice, bueno, tenemos opciones, porque en Romanos 6:23 se podría interpretar que tenemos opciones. Paga del pecado, muerte, regalo de Dios, vida eterna. ¿A cuál de los dos le sirvo? Porque al final tendré el resultado final. Si le sirvo al patrón pecado, al final voy a tener como resultado la paga y es justa porque le sirvo a él, la muerte. Si le sirvo al patrón justicia, al final voy a tener un regalo que es la vida eterna. Entonces, yo determino a quién le sirvo. Pero es importante resaltar que nosotros en realidad no tenemos dos opciones. Tenemos una sola opción. Nosotros ya estábamos destinados a la muerte, destinados a la perdición. Íbamos en declive y en esa ruta Dios intervino y abrió una puerta. ¿Ves? Sí. O sea, no son dos opciones, es una sola opción. Porque ya nosotros vamos en el camino a la perdición, vamos en camino a la muerte, vamos en camino a la destrucción. No hay break, como dicen los americanos. Vamos derecho a esa condenación final. Pero Dios en esa ruta, en ese descenso, Dios abrió una puerta.
Y esa puerta que abrió es para que nosotros hoy podamos aprovechar esa oportunidad que Dios nos dio. La gente a veces se confunde y dice, no, pero yo puedo elegir, o elegir aquí o elegir allá porque tengo opciones. No, no, usted no tiene varias opciones. Se abrió una sola, porque ya usted está condenado. Así que la única opción que usted tiene es aprovechar esa puerta que se abrió, que fue Dios a través del sacrificio de su Hijo por gracia, para darnos salvación a nosotros hoy. Por lo tanto, debemos aprovechar esa oportunidad, porque si bien es cierto que en el año 31, a las 3 de la tarde, la copa de la ira de Dios, como dice Isaías 53, fue vaciada, debió caerle al pecador. El pecador debió sufrir en ese momento. Pero la Biblia dice en Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso indica que la copa de la ira de Dios, debí recibirla yo. Pero en el momento en que la ira de Dios iba a destruir a la raza humana, encontró a un mediador, a un intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo pagó el precio mío y el de toda la humanidad para que nosotros hoy podamos decir, tenemos una puerta abierta para la salvación. Mi hermano, y cuando uno está desesperado y una puerta se abre, mire, no lo piense dos veces, solamente métase y disfrute esa esperanza en el Dios Todopoderoso. Por eso en Amén. ti, querido amigo, nosotros compartimos estas lecciones de vida para ti y por eso usamos la palabra vida, porque nosotros íbamos, era camino derechito a la muerte, pero gracias a la gracia de Jesús encontramos la vida. Pero cuidémonos de no convertir la gracia en desgracia. ¿Verdad? Y aprovechar este regalo único que solamente da Dios. No hay de que 70% off ni nada de eso, es gratuitamente que el Señor te lo está dando para que reciba la bendición de Dios. Y finalmente, el último paso cuando nosotros queremos que la Biblia haga una transformación en nosotros es el paso que nos lleva a la acción. Y la acción tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El pecado, o sea, la lectura de la Biblia me va a ayudar a mí a no pecar contra Dios. La lectura de la Biblia me va a ayudar a mí a ser mejor persona. La lectura de la Biblia me va a ayudar a acercarme más a Dios. La lectura de la Biblia me va a ayudar a conectarme más con el Señor. Por lo tanto, yo debo determinar obedecer la palabra de Dios. Amén. Obedecerla porque me conviene. Obedecerla porque trae el cambio real y genuino. Obedecerla porque Dios quiere eso de nosotros. El Señor dice en Juan 14:15, óyeme, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Cuando el pastor Oreste Natera, el 12 de diciembre de 1999, 6 de la tarde, estábamos desfilando Menchi y yo para casarnos. Y emocionados y todo allí, el pastor Natera decía, Arnaldo, promete usted cuidarla, amarla, protegerla. Mire, pastor, diga todo lo que usted quiera, que eso es un sí. Oye bien, eso es un sí. Después le pregunta a Menchi, Menchi, tú lo amarás, le cocinarás vegano, todo eso. Y Menchi, sí, aunque él no se lo coma, pero sí, todo eso. Bien. Pero ahora después de eso, mi hermano, eso que prometimos, ahora hay que cumplirlo. Correcto. Porque ya yo dije que sí. Yo ya determiné que quería que la palabra de Dios hiciera un cambio en mí, pero si yo lo determiné, ahora yo tengo que comenzar a actuar. Yo no puedo solamente vivir solamente en la teoría de que, ay, qué lindo la palabra de Dios, ay, qué lindo que de tal manera amó Dios al mundo, ay, qué lindo que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado, Salmo 4:8. Ay, qué lindo que alzaré mis ojos a los montes y donde vendrá mi socorro. Ay, que mi socorro viene de Dios, dice el Salmo 121, versículos 1 y 2. No, eso no es solamente qué lindo, es que ahora yo, si quiero que realmente haga un cambio a la vida, la Biblia en mí, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Hay algunos que pertenecen al servicio secreto, ¿Sí? ¿no? Mateo 7:20 dice, por sus frutos lo conoceréis, pero se mantienen en secreto porque nunca dan frutos y evidencias de que en realidad la palabra de Dios ha hecho un cambio. Y hay otros que hasta se sorprenden, ya de un tiempo conociendo a algunas personas y dicen, oh, ¿de verdad tú eres cristiano? Oh, no, es que no lo sabía. Es decir, no hay síntomas, no hay señales de que ha habido un cambio en la persona per se. Y yo debo decir, si la vida tuya en el pasado sigue siendo igual ahora, después que conociste al Señor y que has estudiado la palabra del Señor, eso indica que la Biblia no está haciendo efecto en tu vida. Si no ha habido frutos, si no ha habido cambios, si han pasado 5 años, 7 años, 20 años y sigue siendo la misma persona antes de entrar a los caminos del Señor, antes de permitir que la palabra de Dios penetre tu corazón, entonces eso indica que la palabra de Dios no está haciendo efecto en la vida del ser humano per se. Bueno, entonces, uno resumiendo, ¿verdad? En lo que tiene que ver la lección
para esta semana las 5 lecciones para nosotros poder que la Biblia, que así como yo decía el Salmo 119:11, que en mi corazón he guardado tus dichos para no Mm, pecar contra ti, lo primero que tenemos que hacer es solo la palabra de Dios. O así sea, es. la autoridad en la vida suya es la palabra de Dios, número uno. Número dos, la autoridad en la vida suya es compartir la palabra de Dios o transmitir la palabra de Dios y el efecto poderoso y transformador que la Biblia ha hecho en usted. El tercer paso que usted debe tener en cuenta es que cuando lea la palabra de Dios, léala ayudado, guiado, acompañado por el autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Y el cuarto paso también es reconocer que solo Cristo y su gracia es lo que yo encuentro allí donde iba, como decía Cristian, iba en el camino a la perdición y se abrió esa gracia, de esa puerta de esperanza para mí. Y finalmente, usted tiene que comenzar a dar fruto, mi hermano. Óigame Wow. bien esto. Obedezca la Biblia porque no hay nadie que ha obedecido la Biblia y que siga siendo la misma persona. En pocas palabras, cuando usted vaya a la Biblia, no vaya a buscar información, vaya a buscar transformación. Amén. Y el concepto va a ser diferente, la experiencia va a ser diferente. Pero si vamos a la palabra de Dios solamente para buscar información, pues entonces seremos bien informados, pero cero transformados. Mm. Y la palabra de Dios no es para informarnos, sino para transformar nuestras vidas y cambiar nuestro carácter y acercarnos a aquel que puede hacer un cambio completo en la vida del ser humano. Cerramos, señores, diciéndole unos versos que aprendí hace muchos años sobre la Biblia, que me lo enseñó mi papá cuando tenía 6 años de edad. Y los versos dicen así: la Biblia, ¿qué es la Biblia? Es la luz del mismo Dios soberano, es la carta del arcano, es la espada de Jesús. Vivo espejo de la cruz, manantial de vida y ciencia, libro de mundial influencia que al leerlo con fricción purifica el corazón y hasta alumbra la conciencia. Libro eterno, libro santo, libro de gloria inmortal, es su origen celestial y es de Dios sublime canto. Habla de risa y también de llanto. Habla de gozo y también de tristeza. Dios en ella nos expresa su poder y santidad, de su ser la eternidad y de su amor la grandeza. El mismo Dios es su autor, aunque muchos la escribieron, inspirados, todos fueron del más vivo y santo heredor. Ruth nos habla del amor en tierna, en bella canción, y nos causa admiración de Daniel las profecías, y si llora Jeremías, se ríe el sabio Salomón. ¿Quién es aquel que descuella por tener ardiente celo, por parecer que del cielo robó el fulgor a una estrella? ¿Quién es porque en lengua tan bella habla tanto del Mesías? Y tiene sus profecías de tan hermoso evangelio. Es el profeta evangélico, el visionario Isaías. Y ese anciano venerable que conduce a Israel a la tierra donde la miel es tan fresca y saludable, ese ser infatigable jamás dado la doblez, decidme, oh Biblia, quién es y do su nombre se esconde, y el Pentateuco corresponde al victorioso Moisés. 13 epístolas tenemos que Pablo nos regaló. Doctrinas allí escribió que con gozo hoy aprendemos. Cuantas veces las leemos nos llenamos de emoción y se siente el corazón con deseo de vivir vida santa y así ir a la célica mansión. Esto hoy nos da la razón de que el hombre hoy necesita poner en la cruz su cuita para obtener el perdón. Oh, qué libro tan hermoso. Oh, qué libro tan perfecto. Cúmplelo y serás correcto. Léelo y serás dichoso. Sus letras destilan gozo. Su mensaje es el amor. Es la joya del Creador, del invicto Jehová. Este libro siempre ha sido y siempre será de los libros el mejor. Por Amén. eso, querida familia, no hay nada mejor que la Biblia. Y hoy tenemos una tarea especial para ti antes de cerrar la lección de hoy. Haz que la Biblia se convierta en tu libro favorito. Amén. Y si tú crees y decides junto con nosotros que la Biblia se convierte en tu libro favorito, escribe allí en los comentarios esta frase: la Biblia es mi libro favorito. No ponga será, porque para eso falta mucho tiempo y no sabes si vas a llegar a ese momento. Pon: la Biblia es mi libro favorito. Y el pastor de Jesús ahora por todos aquellos que van a escribir su nombre allí en los comentarios, que van a escribir la frase allí en los comentarios: la Biblia es mi libro favorito. Va a estar orando por nosotros para que no solamente la Biblia sea tu libro favorito para encontrar versos lindos, sino para encontrar transformación en el Dios del cielo. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias infinitas por tu palabra. Gracias porque tú has permitido, Señor, que tu palabra llegue a nosotros, no con el propósito de informarnos, sino de transformar nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestro carácter, Señor, y para que nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones y compartirla también
con aquellos que la necesitan. A todas estas preciosas personas que han comenzado a escribir en el chat, Señor, de que quieren un cambio en sus vidas, que la palabra de Dios lo transforme. Amén. Permite que esto sea una realidad en la vida de cada uno de ellos. Gracias por darnos el privilegio de compartir tu palabra con tu pueblo. Guíanos siempre y acompáñanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Familia, no olviden, este libro fue, es y será de los libros el mejor. Hasta la próxima en otra lección más y aprendamos con vos.